Uy, ¿por qué no me dices futuro del Perú? Ya en No, pero pocas usted palabras. igual si graba, igual por derecho de autor le van a quitar. No, no hay problema. En pocas palabras, ¿qué te estoy diciendo? Lo siguiente. Mira, el resumen nomás para no ver nuevamente el video. La etapa del ciclo del nitrógeno consiste en lo siguiente. Recuerda que el nitrógeno lo vamos a encontrar 78% en la atmósfera, ¿no? Todo es nitrógeno. Recuerda, la primera etapa es la fijación, ¿sí o no? Cuando el nitrógeno va a llegar prácticamente a las raíces, ¿cierto? Pero las plantas no van a poder utilizar ese nitrógeno hasta que lo nitrifiquen, ¿cierto? Le van a poner lo que son los elementos necesarios para que las raíces lo puedan absorber. La primera etapa, fijación. La segunda etapa es entonces, después de que ya fijó lo que es el nitrógeno en lo que es la tierra, la segunda etapa es cuando las raíces van a absorber el nitrógeno de la tierra. Ahí no lo pueden absorber si no existieran estas bacterias nitrificadas. ¿Por qué? Porque estas bacterias permiten utilizar el nitrógeno. Recuerda que el nitrógeno no se puede utilizar si no se convierte. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante estas bacterias que van a poder permitir utilizar el nitrógeno. ¿De acuerdo? Después de que ya se puede utilizar el nitrógeno porque las bacterias permitieron ello, ¿qué va a suceder? La planta va a asimilar el nitrógeno, o sea, las va a utilizar. ¿Dónde vas a encontrar ahora el nitrógeno? Vas a encontrarla dentro de las plantas. Y porque ya las últimas etapas estamos considerando lo que es la etapa del amoníaco o amonización. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos viendo de que los seres vivos van a utilizar a las plantas. Y cuando tú te alimentas de alguna planta, ya sabes que no solamente vas a alimentarte de sus nutrientes, sino que también vas a encontrar desechos, entre ellos el carbono, o perdón, el nitrógeno que vas a encontrar en ello. Y obviamente ese nitrógeno va a ser expulsado, ¿sí o no? A través de nosotros, a través del excremento, a través del orine. Recuerda que esto después va a pasar por otra etapa, pero ahora ya no son bacterias nitrificadas, o sea, las bacterias no van a intentar utilizar el nitrógeno, todo lo contrario, ¿qué van a intentar hacer ahora las bacterias? Van a hacer que el nitrógeno nuevamente llegue al lugar de origen, o sea, nuevamente se convierte en gas. Por eso aquí ya estamos hablando de la disnitrificación, ¿por qué? Porque aquí las bacterias ya se encargan de obtener, ¿no? Recuerda, imagínate, ¿no? Estás en una granja, la vaca hizo su excremento, ¿cierto? Ahí hay una gran cantidad de carbono, nitrógeno, etcétera. Hablemos solamente del nitrógeno. ¿Qué pasa? Las bacterias van a utilizar el nitrógeno obtenido de ese excremento ¿para qué? Para poder llevarla nuevamente a su lugar de origen, o sea, hacerlo nuevamente un gas. Y es así como estamos hablando del ciclo del nitrógeno, ¿de acuerdo? Bueno, eso es los videos, muy simple, fácil de entender, pero de repente están asustados, ¿sí o no? No se preocupen, que toda esta información no es que vaya a venir a lo que es el examen. Lo que sí posiblemente venga en el examen son preguntas simples, pues, ¿no? El estado de la materia, todo eso. Si te estoy hablando de esto es ¿por qué? Porque es algo que tú debes saber, porque es parte de la vida, es parte de todos nosotros. Por eso te lo estoy haciendo, te lo estoy explicando, ¿de acuerdo? Una vez a ver esto, no, este es de tercero, un ratito voy a buscar dónde está su ficha de actividades. Mm, aquí está, muy bien. No se asusten, recuerda que los exámenes, yo en la vida te voy a mandar a hacer cosas que no recuerdes, pues yo tengo criterio respecto a eso, pero obviamente hay algunas cosas que sí te voy a mandar que deberías saber. Lo básico, ¿no? Lo básico, lo que deberías haber aprendido, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de carbono, la importancia, etcétera, etcétera, las formas en las que se encuentran, ¿no? Eso sí tú lo puedes recordar. Pero lo demás no te preocupes. La número 1 dice, elabora un organizador gráfico del ciclo del nitrógeno, incluyendo las frases a continuación. ¿Ya? Muy bien, no hay problema. Un ratito. Un ratito voy a cerrar el otro PowerPoint porque me está lajeando. Ok, todos ven mi pantalla, ¿cierto? Listo. Si nos dicen, haz un organizador gráfico, lo hacemos, no hay problema. Si estamos hablando de un organizador gráfico del nitrógeno, ¿cuál sería el título de nuestro organizador? Ciclo del nitrógeno. Claro, ciclo del nitrógeno. Ponle ciclo del N, ¿ya? Para que no...
tengas la necesidad de gastar mucho espacio. Listo, ahí está, ciclo del N de nitrógeno, ya sabes que es N de nitrógeno. N de nitrógeno. Muy bien. ¿Qué podríamos utilizar? Para poder utilizar el nitrógeno, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? ¿Qué bacterias tienen que ser utilizadas? ¿Las bacterias nitrificantes o las bacterias desnitrificantes? Te estoy resumiendo todo. Ah, mira, te estoy diciendo prácticamente qué sigue. ¿Qué se debe hacer para poder utilizar el nitrógeno? Recuerda que el nitrógeno no se puede utilizar si primero no se convierte. Para poder convertir el nitrógeno, ¿qué bacterias se encargan de convertir el nitrógeno? ¿Las bacterias nitrificantes o las bacterias desnitrificantes? Bacterias nitrificantes. Las bacterias desni o nit. Las nitrificantes, sí, las nitrificantes. Las bacterias nitrificantes se van a encargar de ¿qué? De que tú puedas convertir el nitrógeno en algo que puedas utilizar. Por eso se le llama bacterias nitrificantes, porque te van a permitir utilizar el nitrógeno. ¿De acuerdo? Ahí está el segundo. Le ponemos su flechita. De acá, pasa acá. Listo. Muy bien. De ahí, ¿qué pasa? A ver, ¿cuántos estamos utilizando? Ya utilizamos bacterias nitrificantes, utilizamos ciclo de carbono. Muy bien. ¿Qué podríamos utilizar acá después de las bacterias nitrificantes? Tenemos esas palabras del recuadro. ¿Qué podríamos utilizar ahora? Tenemos plantas de frijol, agricultor, bacterias descomponedoras, bacterias desnitrificantes. ¿Qué sería después de esto? Después de las bacterias nitrificantes, ¿qué les parece si colocamos aquí una planta de frijol, sí o no? ¿Por qué? Porque son las plantas las que van a consumir, ¿sí o no? ¿O no es lo que te mencionaron en el video? Creo que lo explicaron en el video, ¿no? Después de que prácticamente las bacterias pudieron convertir el nitrógeno en algo útil, las plantas son las que van a absorber ese nitrógeno. En este caso, como la única planta que se está nombrando es la planta de frijol, utilizamos la planta de frijol. Listo. De ahí colocamos check para no olvidarnos. ¿Qué más? Bacterias descomponedoras. Todavía no llegamos a esa parte. Todavía tenemos que utilizar al agricultor. ¿Qué te parece si después de plantas de frijol? Recuerda, ¿quién se encarga? Dime. El agricultor, profesor. El agricultor, pues, ¿no? Aquí sería el agricultor. ¿Por qué? Porque el agricultor se encarga, pues, de producir todas esas plantas, pues, ¿no? En pocas palabras. Después, profesor, las bacterias descomponedoras. Bacterias descomponedoras, claro. El agricultor, después las bacterias, sí, tienes mucha razón. De acá, bacterias descomponedoras, ¿no? Así. Más o menos. Se ve ordenado, ¿no? Si yo lo estoy haciendo así es porque, en fin, yo estoy en computador. Ustedes deberían hacerlo mucho mejor. De aquí, sí, tienes mucha razón. De acá sigue la bacteria descomponedora, ¿no? Bacterias descomponedoras. ¿Dónde está? Aquí está. Bacterias descomponedoras, ¿no? Por último, las bacterias desnitrificantes. A ver, un ratito. Esto aquí. Lo podría poner aquí. Aquí. ¿Dónde sería mejor? Ya, lo voy a poner aquí. Cualquier cosa, si les falta espacio, también se pueden pasar, ¿ya? No hay problema. Bacterias descomponedoras, ¿no? Después de las bacterias descomponedoras, claro, ¿no? Las bacterias descomponedoras descomponen, pues, ¿no? Lo que son justamente estos elementos. Después, para que nuevamente se pueda llegar a que el nitrógeno llegue a su estado original, ¿quiénes se encargan de hacer eso? Ahí estamos hablando de bacterias
desnitrificantes. Tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque ellas ya se encargan. Si las bacterias nitrificantes te permitieron utilizar el carbón, perdón, el nitrógeno, o sea, lo han convertido en algo que tú lo vas a utilizar, si esa es la función de las bacterias nitrificantes, las bacterias desnitrificantes harán lo contrario. Si uno te permite utilizar el nitrógeno, el otro no te va a permitir utilizar el nitrógeno. Todo lo contrario, va a hacer que el nitrógeno llegue a su estado original, o sea, como gas nuevamente. Por eso bacterias, después de lo que son las bacterias descomponedoras, pasa a las bacterias desnitrificantes, ¿cierto? Hasta ahí, ¿algo nos falta? Todo bien, ¿sí o no? Pero ¿saben lo que nos faltaría? Decir, ¿en qué termina todo este ciclo? ¿En qué se va a convertir después de las bacterias desnitrificantes? Después de que ya pasó prácticamente por las bacterias desnitrificantes, ¿qué es lo que has podido conseguir nuevamente? ¿Cómo se llama este elemento que estamos trabajando? Nitrógeno. Nitrógeno. Y acabamos de encontrar el ciclo del nitrógeno, ¿no? Muy simple, facilito. El ciclo del nitrógeno empieza cuando el nitrógeno llega a las que son al suelo, ¿no? Al suelo, y para poder utilizar el nitrógeno del suelo, las bacterias nitrificantes las van a convertir en algo útil. De ahí las plantas lo van a utilizar. Recuerda que en este caso estamos utilizando lo que son el agricultor, porque el agricultor es el que va a producir estas plantas, ¿no? Después de que ya las plantas se utilizaron, ¿no? Van a aparecer las bacterias descomponedoras que se van a encargar de justamente, ¿no? Descomponer cualquier elemento que tenga que ver con las plantas, ¿no? Y después de su descomposición, recuerda que el nitrógeno tiene que nuevamente ser gas. Y para convertirse en gas, ahí estamos ya hablando de las bacterias desnitrificantes que van a poder convertir el nitrógeno que se encuentra en ese estado en gas. Y por eso nuevamente estamos hablando del ciclo del nitrógeno, ¿no? Este es el paso que tiene que pasar. ¿Listo? ¿Lo puedo borrar entonces? ¿Cuánto tiempo les doy? ¿Un minuto? Un minuto, los espero. ¿Listo, chicos? Terminaron de copiar, ¿cierto? Listo, si no han terminado, por favor, ya saben, lo terminan con la grabación, ¿de acuerdo? O si quieres, tomarle una foto. Pero no me pidas a mí las fotos porque yo no mando fotos, recuerda. ¿Listo? Avanzo a la 1, a las 2, a las 3. La número 2. Explica los cambios que se pueden producir en los ciclos de la materia como consecuencia de estas acciones. ¿Cómo pueden cambiar los ciclos de la materia dependiendo de estas situaciones? Por ejemplo, si tú aplicas fertilizantes nitrogenados en el suelo,
¿Qué puede producir? Nitrogelitis. Nitrogenitis. Cerca. Si estamos hablando de que vamos a generar fertilizantes que van a producir nitrógeno en el suelo, ¿qué significa? Si tú aumentas la cantidad de nitrógenos en el suelo, ¿qué significa? Que obviamente ahora no se va a alterar la parte de la fijación del nitrógeno, ¿sí o no? Si tú aumentas la cantidad de nitrógeno, ¿vas a alterar la fijación del nitrógeno como tal? Por eso, profesor, nitrogelitis. Oh, ya, vamos a explicar entonces. La aplicación de fertilizantes nitrogenados, ¿qué puede producir? Ya, copiamos lo siguiente. Si se aplica fertilizante nitrogenado, se va a alterar la fijación, pues, ¿no? Es como que tú les pregunto, imagínense que su casa hacen pachamanca. Qué rico es la pachamanca, ¿cierto? Ya, pero díganme, ¿qué pasa si tu estómago solamente puede soportar un plato de pachamanca? Pero ¿qué pasa si en vez de que tú comas un plato, comes 3 platos? ¿Vas a poder utilizar el 100% de tus platos? Obviamente que no. Sí. Lo mismo pasa para la planta. No es bueno tampoco abusar porque genera problemas. En este caso, este problema, ¿no? Si se aplica fertilizante nitrogenado, se va a alterar la fijación de nitrógeno por bacterias del suelo, ¿no? Recuerda que son las bacterias las que se van a encargar de transformar el nitrógeno, ¿no? En elementos o compuestos que se puedan utilizar, ¿no? Entonces, si tú aumentas la cantidad de fertilizantes nitrogenados, obviamente se va a alterar la zona de la fijación, ¿no? Muy bien. La segunda sí está fácil, ¿ah? La segunda sí está fácil. La liberación del dióxido de carbono de los automóviles, ¿qué puede producir? ¿Qué puede producir? ¿Cuál es la consecuencia de la liberación del CO2 de los automóviles? Esto posiblemente venga como examen, ¿ah? Así que intenten responderme esto. Si tú no me respondes esto, yo te mandaré a hacer de repente, pues, ¿no? El ciclo del nitrógeno. Así que, o una de dos. ¿Qué consecuencia puede traer esto? Los escucho. La liberación del dióxido de carbono. ¿Qué consecuencia trae? ¿Gas contaminante? ¿Cómo se llama el gas contaminante? Mira, está bien simple, es lógico, mira. Si los automóviles liberan dióxido de carbono, yo les pregunto, ¿qué pasa si hay más automóviles liberando dióxido de carbono? En pocas palabras, ¿el CO2 incrementa o se reduce? Incrementa. Incrementa, ¿sí o no? Lógico, lógico. Entonces, ¿qué consecuencia va a traer la liberación del dióxido de carbono por los automóviles? Va o elevará el incremento del dióxido de carbono. ¿En dónde? ¿En dónde va a aumentar? ¿Solamente para los automóviles? ¿O en dónde va a afectar esto? ¿En el planeta? Claro, en el planeta o medio ambiente, ¿sí o no? Listo. Elevará el incremento del dióxido de carbono en el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Facilito, ¿sí o no? Facilito, profesor, ya facilito. Y esto es lógico, ¿ah? No sé por qué te están demorando en esto. La última, excesiva tala de árboles. ¿Qué puede producir esto? Recuerda, los árboles, ¿qué es lo que te permiten? ¿Qué es lo que hacen los árboles?
Ah, con este empezamos, ¿ah? Si hay más talas de árboles, ¿qué significa? ¿Cuál es la consecuencia de que tales los árboles? Forestación. ¿No? Menos oxígeno, claro. Disminuye el oxígeno que se libera en la atmósfera por Miss, las plantas. profesor, Dime. bien, yo por mi casa tengo plantitas, plantita y plantita, pero cuando son como las 9, un día pues me tocó salir porque, o sea, porque era un día sábado y habíamos pedido una pizza. Y yo estaba oliendo, bueno, cuando el repartidor estaba pues llegando, las plantas estaban oliendo a algo, como a un olor tipo, no sé cómo describirlo, pero era más o menos feíto. Mm, es que no sabría explicarte a qué se debe eso, ¿no? Pero esas es algunas peculiaridades, ¿no? De repente las plantas no están, de repente, recuerda que las plantas también van a producir olores negativos, ¿por qué? Por exceso de los elementos que pueden tener. Por ejemplo, si tiene exceso de carbono, obviamente también va a tener un olor, un olor muy fuerte, un olor muy pesado, ¿no? No, Posiblemente eso no, es lo que no, se esté fabricando o produciendo. no, olor fuerte no tiene, sino que el olor, Desagradable. Tito. No, no, desagradable tampoco se podría decir, pero era como de noche. Mm, es que también recuerda que las plantas también sudan, aunque no lo creas. Las plantas, Ah, claro. sudor, sudor, Ujú. sudor, sudor. Por eso es que ustedes de repente cuando ustedes despiertan, pues, ¿no? Y si ven las plantas se van a dar cuenta que las plantas parece que es como si hubiera llovido toda la noche, pero no es eso, ¿no? Las plantas también botan un poquito de líquido a través de sus hojas. ¿Listo? ¿Terminaron de copiar, chicos? Profesor, porque sí me acuerdo, pues un día en la tarea de ciencia y ambiente, que creo que se lo envié, ¿no? O sea, el de agarrar hojita, Ah, ya. es, he salido acá a mi patio y agarré 5 florcitas. Ya, y en mi patio había o sea, que yo dije a la suerte, porque, o sea, por ahí había trébors. Y, y me tocó un trébol de 3 hojas. Tengo la peor suerte del mundo de mi casa. Sí, pues es un poquito Y, difícil conseguir el de 4. sí, y después yo saqué una plantita, o sea, una hojita, pero tipo que es gruesecita, pero es como una espinita, pero que no hinca. Sí, pues, Después no sé encontré, si me has enviado la tarea, Joaquín, pero ojalá que me lo hayas enviado. Si no, igual revisa, te recomiendo revisar, porque no recuerdo que haya recibido tu tarea. Por si acaso lo revisa, ¿de acuerdo? sí, pero yo quería, pues, o sea, yo la tengo ya pues sacado, o sea, si no se la he Después me lo presentado, se la envías, no te envié. olvides, por favor. Vamos a Profesor, continuar porque nos quedan 7 minutos y nos falta la segunda hoja. Dice, la número 3, complete el esquema del ciclo de carbono. ¿Te lo dejo como tarea o lo quieres hacer conmigo? Con usted, profesor. Con ¿Seguros? usted, con usted. Sí. Ya. A ver, ¿qué dice? ¿Qué paras? A ver, primero. Ya. A ver, ¿qué dice? Complete el esquema del carbono. Muy bien, un esquema del carbono, lo completamos. Aquí vemos el ser humano, ¿no? Al costadito del ser humano, tú sabes que el ser humano solamente tiene un tipo de respiración, entonces tú pones ahí respiración, pero hazlo así, inclinado, ¿ya? Tú ponlo inclinado para que se vea bien. Aquí es respiración, ¿no? Porque lo único que hace el ser humano. Pero el ser humano, a diferencia de las plantas, recuerda, las plantas cuando hay luz solar, ¿qué puede producir? ¿Fotosíntesis? Fotosíntesis. Ahí está ya. Ya completamos la primera parte entonces. Fotosíntesis y respiración. profesor, a mí se me pasa. ¿Cómo? Profesor, No, no hay problema si se te pasa, no hay problema, no hay problema. No hay problema.
¿Listo? Esa parte no creo que me pidan esperarlos. Vamos a continuar al puntito de frente. ¿Qué pasaría en el ciclo del carbono si la emisión industrial es excesiva? ¿Qué pasaría en el ciclo del carbono si la emisión industrial es excesiva? Recuerda que cuando hablamos de industrial, no es la primera vez que hablamos de industrial. ¿Qué significa industrial? Significa maximizar producción, ¿cierto? No es la primera vez que hemos hablado de industrial. Industrial significa maximizar producción. ¿La industria podría afectar al ciclo del carbono? Te están preguntando. ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Las industrias producen gases? ¿Esos gases serán contaminantes o no contaminantes para el medio ambiente? Contaminantes. Definitivamente, entonces respondemos. ¿Qué pasaría si el ciclo del carbono, o qué pasaría con el ciclo del carbono, ¿no? Por la emisión industrial excesiva? Excesiva. ¿Qué produce? ¿Qué produciría? ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que se acumularía el CO2, lo que provocaría, o sea, la primera parte obviamente es un hecho, ¿cierto? Es algo lógico. Pero ¿qué provocaría de que haya mucho CO2 en el medio ambiente? ¿Qué efectos podría ocurrir? El efecto, no sé si tú te acuerdas de esto. ¿Cómo se llama ese efecto que hace que el calor ingrese, pero que ya no salga? ¿Cómo se llama ese efecto? Cuando el calor ingresa, pero ya no puede salir. Uy, chicos, estamos lentos. Efecto invernadero. Y por lo tanto, si hay efecto invernadero, ¿qué hay? ¿Cómo se llama eso? Ese problema medioambiental que se está pasando en la actualidad, que supuestamente se están descongelando los glaciares, etcétera. ¿Cómo se llama ese problema? Calentamiento Global. global, al menos una, ¿no? Al menos una. Al menos una. Está bien, está bien. No te olvides, chicos, el efecto invernadero es eso, ¿no? El efecto invernadero se produce porque cuando hay demasiado CO2 en el medio ambiente, ¿qué es lo que pasa? Observa aquí, mira. Rapidito. Este es el planeta Tierra, ¿cierto? Tú sabes que el Sol está por el otro lado. Tú sabes que el Sol envía calor, ¿sí o no? Por todos lados, ¿cierto? Y tú tienes una atmósfera en el planeta Tierra, ¿cierto? Una atmósfera. ¿Qué significa? Cuando hay mucho CO2, ¿qué pasa? Esta atmósfera ya no es una atmósfera limpia, es una atmósfera contaminada de CO2. ¿Qué puede producir eso? El calor va a seguir ingresando. El detalle es que el calor va a ingresar y cuando ingrese ya no va a poder salir. Va a rebotar, se va a quedar dentro de esta capa de carbono. ¿Eso es conveniente para el planeta? No, porque es lo que produce el efecto invernadero, el excesivo calor producido por el carbono que se encuentra en la atmósfera. ¿De acuerdo? Muy bien, terminen de copiar. Terminaron de copiar, ¿cierto, chicos? Listo, lo borro entonces a la Profesor, lo una. de abajo dejé de tarea. Definitivamente lo de abajo es como tarea. Te voy a explicar solamente lo que tienes que hacer. La número 4 dice, señala con una X los recuadros de las actividades relacionadas con las causas del calentamiento global y con un check las consecuencias. Por ejemplo, la primera imagen, ¿será una causa o será una consecuencia? Una consecuencia. Causa. Causa, ¿cómo va a ser una consecuencia? Esta es una causa. Cuando hablamos de causas son lo que provoca. ¿Qué cosa es lo que provoca el problema? Cuando te hablo de consecuencias es el resultado. ¿De acuerdo? Causa, ¿qué provoca? Consecuencia, resultado.
A ver, ya, si esta es una causa, muy bien, lo marcamos con check. ¿Cuál será una consecuencia? A ver, ¿cuál me dirías que sea una Profesor, consecuencia? esa, la del costadito. Esta, claro, ¿no? Sí, Una consecuencia sería los incendios forestales, ¿sí o no? Una consecuencia. Muy bien, chicos. Bueno, lo demás te lo dejo para que tú lo puedas realizar con ese ejemplito que te acabo de dar. Creo que lo vas a poder hacer. Te guías para que puedas desarrollarlo, ¿de acuerdo? Chicos, el día de hoy voy a mandarles un mensaje al número de WhatsApp de cada uno de ustedes para coordinar cuándo nos podemos reunir. ¿De acuerdo? No, 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 no. profesor, Creo ¿de que qué nos vamos a reunir? por el tema de las Ah, boletas. profesor. Todavía no les he dado las observaciones. Así que estén atentos, ¿de Eh, acuerdo? pero, profesor, pero si las boletas, o sea, ya no, o sea, Les ya le dieron. escribo y me hacen la pregunta por ahí porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Cuídense, chicos. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Chau. Chao, profesor.